Marcos capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo volvemos a leer, hermanos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice la palabra del Señor. Puede tomar su lugar. En esta mañana vamos a enseñar acerca de un tema importante que nos compete a todos. Este es un tema para todos y es una pregunta de autoevaluación. Yo quiero que usted sea sincero con usted mismo y se autoevalúe. Es importante la autoevaluación porque de ese modo nosotros nos valoramos dónde estamos, en qué posición estamos. La pregunta es: ¿está usted siguiendo a Cristo? Le pregunto, ¿está usted siguiendo a Cristo? Al finalizar esta enseñanza vamos a tratar de comprender o tener la respuesta si en realidad estamos siguiendo a Cristo. La iglesia, me refiero a las congregaciones como tal, están llenas de todo tipo de personas. Algunas no tienen bien claro lo que significa seguir a Cristo. Otras sí lo comprenden, pero no están comprometidas con el Señor Jesús. Algunos están también por conveniencia propia. Hay intereses propios, hay intereses de por medio y eso me motiva a ir a la iglesia. La iglesia está abierta para todos, sin importar la intención que traiga el individuo cuando viene a la iglesia. No obstante, es importante comprender, es importante tener bien en claro qué significa seguir a Cristo. En los 3 evangelios sinópticos, hago referencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, para ser específico, Mateo 16:24, Marcos 8:34 y Lucas 9:23, Jesús hace una desafiante y alarmante declaración. Y la declaración es la que hemos leído, y vuelvo a leerlo yo. Dice la palabra del Señor: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: si alguno quiere venir a mí, tome su cruz y sígame? Para eso necesitamos entender el significado original de la cruz. Cuando hablamos de cruz, en un sentido literal, estamos hablando de lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Podrían ser 2 palos, como decimos popularmente, cruzados. Eso es una cruz. Eso todo el mundo lo entiende. Estamos muy relacionados con la cruz porque en todos lados vemos las cruces, especialmente en los cementerios. En las iglesias católicas, en algunas iglesias cristianas evangélicas que acostumbran a poner la cruz. De hecho, que no es nada malo porque la cruz tiene un buen significado. Pero, ¿qué significaba la cruz en el siglo I, en los primeros años de la cristiandad? Pues su significado era muerte. Y lo que significaba era muerte para todas las personas depravadas que ya no eran toleradas en la sociedad. Cuando nosotros examinamos y estudiamos cuidadosamente por qué razón las personas morían en la cruz, nos vamos a dar cuenta que era la pena máxima en aquel entonces y era la muerte más vergonzosa que podía experimentar un ciudadano de aquel entonces.
Cuando Cristo muere en la cruz, ese es un escándalo, porque los que van a la cruz solo son personas depravadas, son personas que ya no son soportadas en la sociedad, son personas que la sociedad ya no quiere nada con ellos. Para los judíos y los romanos, cuando alguien era muerto o colgado en una cruz, significaba que esa persona tenía delitos y tenía antecedentes penales, de tal modo que la única manera de frenarlo o controlar la situación era matándolo en una cruz. Cuando los judíos miraban una cruz, lo primero que pensaban, y los romanos obviamente, lo primero que pensaban era muertes torturosas. Tenía ese significado y nada más. Ahora bien, en la actualidad los cristianos vemos la cruz con diversos significados. Por ejemplo, hay iglesias donde ponen la cruz porque la cruz nos recuerda a Cristo, nos recuerda la muerte de Jesús. Otros dicen que al ver la cruz le dan una interpretación que lo que significa es llevar en los sufrimientos, llevar la carga en la vida cristiana, los problemas, las situaciones difíciles. Muchos significados se le dan a la cruz en la actualidad. Pero la verdad, hermanos, es que su significado original tiene que ver con muerte. Y una muerte, repito, vergonzosa para todos los detestables de la sociedad. Por lo tanto, entendiendo el versículo en su contexto, en su sentido original o en su significado original, lo que Jesús está diciendo, voy a parafrasearlo, lo que Jesús está diciendo es: todo aquel que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a morir por causa de mí. Tiene que estar dispuesto a morir vergonzosamente, así como yo he muerto. No tiene otro significado ese pasaje. Hay gente que le da otro significado, hay predicadores que le dan otro significado, pero la realidad de todo esto, hermanos, es que el significado de este texto que acabamos de leer es que Jesús está diciendo: si alguien quiere seguirme, si alguien quiere servirme, si alguien quiere venir en pos de mí, que esté dispuesto a morir y morir vergonzosamente. Eso significa tomar la cruz de Cristo. Los primeros cristianos entendían eso. Hoy se ha malinterpretado. Hasta hay interpretaciones de que las personas mandan a hacer algunas cruces o las compran y se las ponen en su cuello. Y ellos dicen: yo estoy cargando la cruz de Cristo. Algunos dicen: tengo problemas serios por causa de Cristo. Y como Cristo dijo que si le servíamos vendrían tribulaciones, estoy cargando su cruz. Todas esas interpretaciones no son verdad. Solo tiene un significado original el pasaje. Lo que Jesús está diciendo: si me quieres seguir, si ustedes quieren seguirme, tienen que estar dispuestos a morir vergonzosamente como yo he muerto. ¿Quiénes murieron vergonzosamente? Pedro. Pedro murió crucificado también. Los primeros seguidores de Cristo murieron de una manera vergonzosa. Quizás no todos murieron en la cruz, pero la muerte que le daban a los primeros cristianos era vergonzosa, de tal modo que hacían circos, se reunían en el Coliseo y en el Coliseo enviaban a los cristianos y luego soltaban a leones y los leones devoraban a las personas, devoraban a mujeres embarazadas, devoraban a niños, devoraban a cristianos. El único delito era creer en Jesús y las personas observaban y era como diversión. Para ellos era diversión, para los otros era una muerte vergonzosa, pero eso fue lo que Jesús quiso decir. Hoy en día, cuando comparamos la fe primitiva con la nuestra, de la fe moderna, la fe de la actualidad, hermanos, nos quedamos tan sorprendidos. Porque muchas personas hoy en día, lamentablemente, no entienden qué se requiere o qué significa seguir a Cristo. Cuando nosotros vemos la cruz, entonces recordamos: Jesús
murió de una manera vergonzosa y no estamos exentos nosotros de pasar lo mismo que Él pasó, porque eso es lo que significa tomar la cruz de Cristo. Pero esta muerte, hermanos, aunque es vergonzosa de alguna manera ante la sociedad, ante Dios, la muerte de Jesús y ante los cristianos fue una victoria. Y digo fue una victoria porque a través de la muerte, a través de la resurrección de Jesús, que no podemos separar ambas cosas, la muerte y la resurrección de Jesús, es que nosotros hoy en día tenemos vida eterna. Porque no hay otra manera, no hay otro modo, no hay otra alternativa de la cual nosotros podamos tener vida eterna, solamente a través de Jesús. Y si Jesús no ha muerto, y si Jesús no es crucificado, y si Jesús no resucita de entre los muertos, todos nosotros no tuviésemos vida eterna. Porque la vida eterna es a través de la muerte y resurrección de Jesús. Eso nos ha dado a nosotros la salvación, porque ese es el precio que Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados. Por eso Jesús dijo, porque todo el que quiera, y en eso mismo en Lucas 9, 24, 25, Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Este pasaje también lo puede ver en Mateo 16, 26 y en Marcos 8, 35 al 34. Estos pasajes nos dicen que aunque podría ser una muerte vergonzosa y aunque podría ser doloroso, al final para nosotros es una victoria, porque morir por causa de Cristo es morir haciendo la voluntad de Dios. Eso significa la cruz en su significado original, no tiene otro significado. Pero miremos detalladamente algunos aspectos cuando algunas personas quisieron seguir a Jesús. Tenemos varios ejemplos. Los primeros, Jesús y sus primeros seguidores. Lo primero es que tenemos a personas que seguían a Jesús por sus propios intereses. Y el mismo Jesús lo dijo, jamás lo escondió. Juan 6, 24. Juan 6, 24, Jesús dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa es una declaración muy fuerte. Jesús fue muy directo con sus palabras. Y Jesús se dirigió a la multitud y le dijo, ustedes me están siguiendo no porque han visto las señales, no porque han creído que soy el Hijo de Dios, sino porque comieron pan y se saciaron del pan que yo multipliqué. Es decir, habían personas que seguían a Jesús por intereses propios. Vieron a Jesús como una manera de sobrevivir. Vieron a Jesús como el que multiplicaba los panes, como el que multiplicaba los peces, y ellos dijeron, aquí tenemos una buena manera de sobrevivir. Hay que seguir a Jesús porque siguiéndolo a Él tendremos pan y pescado, tendremos provisión. Mucha gente en el siglo I seguía a Jesús por intereses propios. Número 2, algunos seguían a Jesús por intereses políticos. Muchos cristianos del primer siglo o muchos seguidores del primer siglo vieron a Jesús como una persona política. Y por eso es que consecutivamente le preguntaban, inclusive sus discípulos, le preguntaban a Jesús, Señor, ¿restaurarás a la nación de Israel en este tiempo? Y Jesús respondió, eso no les interesa a ustedes saberlo, porque mi reino no es con ese propósito, no es un reino político. Los romanos en el entonces tenían a cargo o tenían la palabra es subordinados a los judíos, a los israelitas. Para los israelitas, los romanos eran los opresores. Estaban dependiendo de Roma. Roma los gobernaba. Y Jesús, cuando les pregunta y le dice que si van a liberar, que si es el tiempo de la restauración de la nación, Jesús dice, eso no les compete a ustedes. Eso no es la prioridad ahora, porque muchos seguían a Jesús creyendo que Jesús iba a revolucionar la política, creyendo que Jesús iba a cambiar el sistema,
creyendo que Jesús lo iba a liberar de Roma, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y mi reino no viene con propósitos políticos. Mi reino viene con propósitos de salvación, con propósito de que las personas conozcan a Dios. Pero muchos seguían a Jesús en el primer siglo por intereses políticos. Cuando estas personas se dieron cuenta que Jesús no tenía como propósito su bienestar social, no tenía como propósito principal que estas personas fueran libres de Roma, entonces muchos comenzaron a retirarse, muchos comenzaron a decepcionarse, muchos comenzaron a apartarse, pues Jesús no llenaba sus expectativas, porque las expectativas de ellos eran políticas, las expectativas de ellos eran con otros enfoques, de tal modo que Jesús tuvo que decirles la verdad. Mi reino no es de este mundo, y lo dijo en muchas ocasiones. La intención no es política, la intención no es poner al pueblo en contra del gobernante. Su intención era que las personas fuesen salvas. Hermanos amados, seguir a Jesús es fácil cuando se presenta de otra manera. O seguir a Jesús es fácil cuando uno cree que seguir a Jesús es por un bienestar propio, personal. Y déjeme decirle, yo no voy a decir que seguir a Jesús no nos trae bienestar, por supuesto, pero principalmente seguir a Jesús, principalmente el bienestar no es social, no es económico. El principal beneficio de seguir a Jesús es espiritual. El beneficio de que podamos resucitar y podamos tener vida en Cristo Jesús. Ese es el beneficio principal. Pero seguir a Jesús muchas veces nos causará problemas. Muchas veces nos va a meter en problemas con la sociedad, porque la sociedad no comparte ni cree lo que nosotros creemos. Y como están alejados de la verdad y están alejados del reino de Dios, entonces eso posiblemente nos va a provocar problemas. Yo podría decirle a muchas personas: vengan a Jesús, sus vidas van a ser prosperadas, sus vidas van a ser diferentes, tus problemas se van a terminar. Tus sufrimientos se van a acabar, porque cuando estás en Cristo las cosas están completas. Ese sería un evangelio barato que no sirve para nada. El verdadero mensaje del evangelio es: tome su cruz y sígame. Si quiere ser cristiano, esté dispuesto a morir. No hay beneficio principal para que usted tenga una buena posición social o para que usted sea bien visto ante la sociedad. Jesús no prometió eso. Y si eso se da, gloria a Dios. Y si yo soy prosperado una vez que vengo a Cristo, gloria a Dios. Y si yo tengo bienestares entre las familias una vez que vengo a Cristo, gloria a Dios. Pero la esencia de seguir a Cristo no es esa. Jesús enseñó claramente que el que quería seguirlo tenía que tomar la cruz y seguirlo. Eso es un llamado desafiante. La próxima vez que usted lee ese pasaje, léalo detenidamente, porque no significa algo así tan simple como se ve o como parece. El significado es muy profundo. Tenemos también, por lo menos en la Biblia, 3 ejemplos de personas que aparentemente querían seguir a Jesús. Y Jesús lo dice en Lucas 9, 57 al 62. Aquí tenemos en esta lectura de Lucas 9, 57 al 62, 3 personas que posiblemente querían seguir a Jesús. Y leo literalmente el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Muchos predicadores presentan a Jesús como un hombre multimillonario. Yo no digo que Jesús vivía mal, Jesús vivía bien, vivía cómodo, pero Jesús nunca ofreció riquezas humanas y físicas a las personas, jamás. Al contrario, Jesús le responde a esta persona que lo quería seguir, y como Jesús conoce las intenciones del corazón,
Jesús sabía que este hombre quería seguirlo por bienestar económico, por bienestar físico, por comodidades físicas. A lo que Jesús le respondió: mira, las zorras tienen donde dormir, las aves también tienen nidos donde dormir, pero yo no tengo lugar propio, no tengo casa. Estoy parafraseando: yo no tengo lugar donde vivir, yo no tengo habitación donde vivir, no tengo casa propia. Jesús lo que le quiso decir a él: si me vas a seguir, tienes que tener presente que yo no te prometo absolutamente ninguna riqueza material. Y si tú me vienes a seguir por eso, tú estás equivocado, porque no tengo que ofrecerte económicamente. Y alguien podría decir: pero Él es el dueño de todo, Él es Dios. Por supuesto, y las recompensas de seguir a Jesús son enormes, son grandes. Pero al momento de seguir a Jesús, nada de eso se pone de frente. Por eso el que sigue a Jesús tiene que tener convicción clara que es por amor, que es por fe y porque quiere servir al Señor, no porque el Señor te está poniendo riquezas y bienes delante de ti. No porque el Señor te ofrece camionetas, no porque el Señor te ofrece motos, no porque el Señor te ofrece casa. Es muy probable que muchos cristianos mueran y nunca tengan una casa. Pero eso no significa que ellos estén en derrota, no significa que estén mal. Porque la promesa de seguir a Jesús no tiene nada que ver con lo material. Y no decimos que lo material no es importante, por supuesto es importante. Pero cuando se trata de seguir a Jesús, eso no es lo más importante. Y tampoco Jesús te ofrece eso. El otro personaje está en el versículo 59. Y le dijo a otro, ya aquí Jesús le está invitando a otra persona: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta persona tenía prioridades y la prioridad no era Dios. Y no estamos diciendo que enterrar al papá era malo, era una acción buena. Tampoco decimos que velar por la familia es malo, es una acción buena. Pero cuando se interpone o cuando ponemos a Dios y la familia, Dios es primero. Aunque usted no diga amén, cuando ponemos a Dios y a los hijos, Dios es primero. Dios no dice: sigan primeramente a su familia y todo lo demás viene por añadidura. Él dice: síganme a mí, principalmente a mí. ¿Y sabe qué es lo que Jesús le está diciendo a este individuo? Si me vas a seguir, tienes que tener prioridades. Yo soy el primero. Tu padre es importante y lo puedes enterrar, por supuesto. Pero cuando yo te llamo, tienes que estar dispuesto a decir: heme aquí. Tú eres la prioridad. Tú eres la persona importante. Digo esto porque muchos cristianos en la actualidad no aprenden a tener prioridad. Y ninguna de las cosas que he mencionado, ni familia, ni los hijos, ni los negocios, no son malas. Pero cuando todas estas cosas se ponen ante Dios, ante Jesús, siempre Jesús será de primero. No hay una prioridad más importante que seguir a Jesús. El resto es secundario. Es importante, pero es secundario. Amén, hermanos. Eso así es. Y tenemos la persona número 3 en el versículo 61. Entonces también dijo otro, aquí aparece otra persona que quiere seguir a Jesús: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es importante porque Jesús está diciendo: si vas a seguirme, tienes que ser determinante, tienes que tener firmeza. Una vez que tú dices: yo te sigo, Señor, tengo que tener firmeza de seguirlo. Porque si soy de aquellos que siguen, pero siguen viendo para atrás, porque hay otras cosas que tienen que hacer, porque hay otras cosas que tienen que arreglar, porque hay otras cosas que tienen que disfrutar, entonces no son aptos para el reino y el servicio del reino de Dios. Ninguno de estos tres personajes, hermanos, estaba dispuesto a tomar la cruz y sacrificar sus propios intereses. Y aquí tenemos entonces tres actitudes comunes en aquellas personas que carecen de compromiso ante el Señor. Número 1,
comodidades materiales. Esta es una de las cosas que se interpone muchísimo cuando una persona quiere seguir a Jesús. Sus comodidades materiales, que no son malas, son importantes. Y sin lo económico no podemos estar bien, pero nunca será más importante que seguir a Jesús. Y si seguir a Jesús tiene que ver con abandonar los bienes, y si seguir a Jesús tiene que ver con dejar todo por causa de Él, entonces tienes que hacerlo si en realidad decides seguir a Jesús. ¿Tú sabes que los primeros cristianos dejaron todo? ¿Sabes qué hacían los primeros cristianos? Vendían sus posesiones, porque sabían que una vez que ellos seguían a Jesús, les esperaba la muerte, les esperaba persecución, y tampoco les convenía a ellos tener propiedades porque se las iban a confiscar, porque ellos caían en delito ante la sociedad o ante la política romana. Por eso muchos de ellos prefirieron vender sus propiedades con tal de dedicarse por completo al Señor. Hermanos amados, esto que estoy diciendo no es fácil, porque cuando tú tienes un capital y el Señor te llama y tienes que dejar de hacer ese capital, eso es una de las cosas más duras que el Señor nos puede pedir. Claro, eso va a depender en cada contexto, pero también podemos ver a personas con un trabajo o una actividad, como el que quería ir a enterrar a su padre. Podría interponerse una actividad cuando una persona quiere seguir a Jesús, y muchos prefieren la actividad o el trabajo que seguir a Jesús. Otros son las familias y amigos. Como repito, la familia es importante, pero cuando se trata de seguir a Jesús, la familia es secundaria. Y el orden más correcto tiene que ser Dios, la familia y mis amigos. Pero nunca Dios puede ocupar otro lugar que no sea el primer lugar de nuestras vidas. Estas tres personas, hermanos, nos ayudan a reflexionar. ¿Sabe? Cuando yo leo el caso, la manera de evangelizar, la manera de presentar el reino de Dios, cuando yo veo a Jesús hablarle a estas personas, a mí, hermanos, me hace reflexionar del típico evangelio que tenemos hoy en día. ¿Se imagina usted que a las personas, al invitarlas al altar para que vengan a conocer a Jesús, le dijéramos de esta manera, como Jesús lo dijo? Por eso es que yo estoy en contra de aquellos predicadores y evangelistas que insisten tanto para que una persona reciba a Jesús sin la persona entender lo que significa seguir a Jesús. Los insisten, y no es que esté malo invitarlos, tampoco es que esté malo acercarse a ellos y motivarlos, pero muchos los hacen pasar inconscientemente de lo que van a hacer. Y yo digo, hermanos, que nadie debe llegar al servicio de Dios, nadie debe llegar al camino de Dios sin entender lo que requiere seguir a Jesús. Lo que requiere seguir a Jesús es abnegación total. Es una renuncia al yo personal. Es una renuncia a mis propios deseos. Es una renuncia a mis propias actividades. Es una renuncia a aquellas cosas que me van a doler. Pero seguir a Jesús es eso. La próxima vez que invitemos a alguien a servir a Jesús, tenemos que ser sinceros, porque esto no puede cambiar. Esta verdad no puede cambiar. Seguir a Jesús es una de las decisiones más comprometedoras de tu vida. Seguir a Jesús no es fácil y no podemos presentar un evangelio así. Seguir a Jesús no es una disciplina, no es una actividad fácil, no es una acción fácil. Requiere compromiso. Es por eso que la mayoría de los que van a la iglesia no entienden esto y se van por cualquier tontera de la iglesia. Como que si tú siguieras a un pastor, como que si tú siguieras a un líder, como que si tú siguieras a las personas, ¿a quién tú sigues? Cuando seguimos a Jesús, nuestro compromiso es con Él, sea lo que esté pasando, sea lo que se venga, sea el problema que enfrentemos. Porque cuando decimos seguir a Jesús, eso es renuncia total y es una decisión comprometedora, no es nada fácil. Jesús nunca te prometió comodidad. Por eso tenemos que decirle sinceramente a las personas, ¿estás seguro que quieres seguir a Cristo? Creo que la invitación correcta de hoy en día sería, ¿quieres servir a Jesús? Y una vez que la persona te diga, sí quiero, volverle a preguntar, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? ¿En realidad quieres esto?
y hacerla pensar a la persona y reflexionar para que sepa lo que quiere hacer. Muchos llegan a la iglesia, a la vida cristiana y se terminan yendo. ¿Por qué se van? Porque entonces en la iglesia se dieron cuenta que seguir a Jesús es un compromiso serio, que no es fácil, que vas a enfrentar situaciones difíciles por causa del Señor, pero esto no es nada comparado a la vida de los primeros cristianos. El que era cristiano en el siglo I estaba diciendo: estoy dispuesto a morir. Dije que murieron mujeres embarazadas por causa de Jesús, fueron devoradas por fieras. Su delito era seguir a Jesús. En el siglo I, cuando una persona decía quiero seguir a Jesús, tenía presente dos cosas. Una, la vida eterna era para él. Y número dos, la muerte segura. Porque era delito seguir a Jesús. Iba a sufrir persecución, iba a morir, iba a pasar diversas situaciones. Sí, todos los apóstoles murieron de una manera atroz, con excepción del apóstol Juan. Pero todos de ahí murieron de una manera feroz, terrible, vergonzosa. Eso es seguir a Cristo. Eso es tomar la cruz. Seguir a Jesús no es congregarse aquí los domingos, los días de semana. Eso es fácil, cualquiera lo hace. Seguir a Jesús tampoco es andar una Biblia. Cualquier persona compra una Biblia y la anda. Seguir a Jesús es un compromiso tan serio y tan radical que nos cambia la vida de una vez. Entonces, cuando nosotros decimos ser cristiano, tenemos que entender qué cosa es eso. Cuando decimos soy seguidor de Jesús, ¿y qué tal si se aprobara una persecución en contra de los cristianos, como ya ha pasado en siglos anteriores? ¿Y qué tal si se aprobara una persecución y matar, encarcelar a todos aquellos que dicen ser cristianos? Allí entenderemos quién es de verdad cristiano. Y aquellos que están por conveniencia propia se van a ir. Y aquellos que están por intereses políticos se van a ir. Y solo se quedarán aquellos que tienen convicción de lo que significa seguir a Cristo. Tomar la cruz significa estar dispuesto a morir por causa de Jesús. Eso es lo que significa. Por esa razón, hermanos, le vuelvo a preguntar, ¿está dispuesto usted a seguir a Jesús? Porque seguir a Jesús significa renuncia, significa abnegación total a nuestro yo y se requiere valentía. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos es para valientes. Porque solo valientes pueden entrar a este reino. Solo los valientes estarán dispuestos a cualquier consecuencia por causa de Cristo. Solo los valientes podrán estar dispuestos a renunciar a su propia vida con tal de ganar su vida en Cristo. La palabra del Señor lo dice, hermanos. Jesús dijo que la recompensa valdría la pena. Seguir a Jesús siempre valdrá la pena, aunque es una de las decisiones más comprometedoras de nuestra vida. Jesús lo dijo, Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. La recompensa es que si nosotros morimos por servir a Jesús, entonces tendremos vida eterna. Porque nada de nuestra fe en el Señor será en vano. Nuestra fe y nuestra certeza que tenemos en Él, amados hermanos, nos tendrá recompensa por la eternidad. Por eso, después de todo esto, le vuelvo a preguntar, ¿está dispuesto a seguir a Jesús? ¿En realidad usted sabe y el compromiso al cual usted se ha metido? Porque no es nada fácil. Y la próxima vez que invitemos a alguien a ser cristiano, vuélvale a preguntar, ¿estás seguro de lo que quieras hacer? Porque muchos de nosotros cuando nos dicen sí, ya no le decimos nada porque no se desanime el hombre. O para que no se desanime la persona. Preguntémosle, ¿está usted dispuesto a seguir a Jesús? En realidad, ¿usted sabe a lo que se está metiendo? Porque ser cristiano de esos cristianos que no tienen compromiso es fácil. Son cristianos que no tienen compromiso serio con el Señor
Y llevar la vida cristiana sí es fácil. Pero cuando nos comprometemos, como el Señor quiere que nos comprometamos, eso no es fácil. Eso es compromiso, eso es seriedad, eso requiere abnegación, eso requiere renuncia al yo. Eso requiere decir, Señor, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Y eso es fácil, no es fácil, porque negarse a uno mismo es una de las cosas más difíciles. Negarse a los deseos, negarse a las propias acciones de uno, a las propias culturas y costumbres de uno por seguir a Jesús, no es fácil. Por eso, nosotros tenemos que entender la responsabilidad que conlleva seguir a Cristo. Y yo quiero terminar diciéndole que vale la pena seguir a Jesús a pesar del compromiso serio que tenemos. Cuando nosotros entendamos lo que en realidad significa seguir a Jesús, hermanos, seremos inconmovibles, seremos estables, nos mantendremos firmes, de tal modo que no cualquier cosita nos va a mover de nuestra fe. Ni los problemas, ni las situaciones, ni la escasez. Pablo tiene un buen mensaje acerca de eso. Pablo nos da una descripción de todo lo que él vivió y dijo que a pesar de todas esas cosas, él estaba siendo más que vencedor en Cristo Jesús. Dijo que estaba en aprietos, persecuciones, en hambres, en desnudez. Es muy probable que todas las cosas que Pablo menciona nosotros nunca las hayamos experimentado, pero tampoco nos excluye que en algún momento nosotros no las vivamos. Y es allí donde se prueba la fe. Y es allí donde se prueba qué tanta fe en realidad tenemos en el Señor. Porque es fácil, hermanos, seguir a Jesús cuando todo parece que va bien. Es fácil alabar al Señor cuando en el matrimonio todo está bien, cuando en la familia todo está bien, cuando la economía está bien, cuando la salud está bien, cuando estamos estables. Es fácil. Pero cuando estas cosas se descontrolan, allí es donde se prueba en quién realmente nosotros creemos. Allí no vale años de estar yendo a la iglesia. No, ahí lo que cuenta es su convicción en el Señor. Se prueba cuando se aprueban leyes en contra de la palabra de Dios, de tal modo que quieren dañar e interrumpir el curso de la iglesia. Allí se prueba quién en realidad es un hijo de Dios y quién en realidad tiene la fe del Señor. Seguir a Jesús por emociones normal, por emociones propias, sin convicciones y sin compromiso, es fácil. Por eso autoexamínese usted y pregúntese usted mismo, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por un trabajo? ¿Porque a mi esposo le gusta que sea cristiana? ¿O porque a su esposo le gusta que usted sea una mujer con principios cristianos? ¿Por qué? ¿Porque la cultura me ha enseñado eso? ¿Porque mi mamá es lo que me dice que tengo que hacer? ¿Porque mi papá es lo que dice que yo tengo que hacer? ¿Por qué sigue a Jesús? Autoexamínese usted, no me responda. Usted pregúntese por qué sigue a Jesús. Usted examínese cuál es la motivación por la cual yo estoy aquí. Si nosotros entendemos la raíz por la cual nos movemos en la vida cristiana, hermanos, seremos fuertes y vamos a tener seguridad en lo que hacemos. Digo esto porque yo al inicio dije que en la iglesia tenemos de todo tipo de personas. Eso quiere decir que tenemos personas que no tienen convicción de lo que son, que no tienen seguridad a quién están siguiendo. Por eso, examínese usted y diga, si estoy siguiendo a Jesús, eso es serio. Y si usted está siguiendo a Jesús, lo felicitamos, no es nada fácil. Ahora, eso no imposibilita que otras personas sigan a Jesús. Porque la gente dice, bueno, es que dicen que seguir a Jesús es duro. A mí me han dicho mucho. Yo les pregunto, hey, ¿por qué no sirves a Jesús? Y me dicen, no es fácil. ¿Y qué quieren que yo les diga? ¿Que es fácil? ¿O creen ustedes que yo les voy a cambiar ese mensaje y les decir, no, es fácil? ¿Quién dice que es difícil?
Y prefiero que la gente diga, no voy a servir a tu Dios porque es difícil, y tú mismo lo estás diciendo, a que diga, voy a servir a tu Dios porque ya me dijiste que es fácil. La presentación del evangelio en muchos lugares de hoy en día, hermano, eso no sirve y debería de cambiar. Seguir a Jesús es una de las decisiones más comprometedoras y arriesgadas que usted puede hacer. Y le voy a repetir esto. Seguir a Jesús es una de las decisiones más comprometedoras y arriesgadas que usted puede tomar en su vida. Porque eso, además de cambiarnos la vida, nos meterá en un montón de líos. Porque no encajamos con el pensamiento de la sociedad. Porque no somos iguales. Somos humanos, pero no somos iguales. Vamos al mismo colegio, pero no somos iguales. Comemos la misma comidita, el gallo pinto, el maduro con queso, ay Dios mío, el nacatamales, el quesillo, pero no somos los mismos. No somos los mismos. Y eso es lo que tenemos que tener presente cuando decimos seguir y servir a Jesús. Por eso, en esta mañana, si todavía usted no ha encontrado una respuesta, vaya, analice a su casa y asegúrese de lo que usted está haciendo. Asegúrese, porque la fe en Jesús es un compromiso serio, que nos va a desafiar, que nos va a hacer tener decisiones o acciones tan diferentes a como se tomarían normalmente. El día que usted se dé cuenta la razón por la cual sirve a Jesús, ninguna cosa que pueda pasar lo va a alejar del Señor. Ninguna. Porque usted está seguro por qué sigue a Jesús. Pero si usted encuentra una razón que está siguiendo a Jesús por algo que no es sólido, cuando llegue una situación, usted se va a ir. Y créame lo que le estoy diciendo, se va a ir. Porque nada nos hará estar firme en el camino del Señor a menos que tengamos presente el compromiso serio que requiere seguir a Jesús. Eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes, de tal modo que no cualquier cosa nos va a debilitar ni apartar del Señor. Usted, dese su respuesta usted mismo, y si usted ha encontrado debilidades en su razón por la cual está en la iglesia, comprométase con el Señor y dígale al Señor que usted quiere servirle, cueste lo que cueste, inclusive la muerte, inclusive los bienes, inclusive sacrificar cosas que amamos por seguir a Jesús. Solo aquel que tenga convicción segura y certeza segura de quién es Jesús y de lo que Jesús pide de nosotros podrá servirle de corazón y honrará su nombre. La próxima vez que evangelice a alguien, le repito esto, no le diga, por favor, que seguir a Jesús es fácil. No lo engañe. No lo engañe. No le mienta. Dígale la verdad. Y cuando alguien le diga, fíjate que quiero ir a la iglesia, ¿estás seguro? Porque te vas a encontrar con unas situaciones que te vas a sorprender. Pero hagámosle ver a la gente la realidad. Y jamás vamos a obviar que seguir a Jesús, aunque es la decisión más comprometedora y más difícil, es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que usted puede hacer y que yo puedo hacer es servir a Jesús, porque la recompensa, a pesar de todo lo que viene, es el reino de los cielos y vivir con Él por la eternidad. Llegar y estar en la eternidad no será fácil. Requiere compromiso, carácter y firmeza de nosotros. Solo los fuertes, los que tienen carácter, los que tienen fundamento, los que tienen certeza, podrán heredar la vida eterna. No porque eso se gane a través de eso, es que eso es lo que demanda la fe.
Y si tienes fe, eso te demandará. Porque la fe produce ese compromiso y ese carácter serio ante el Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.